Soy Luis Jesús Moreno Espinosa, estudiante de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Toluca, sexto semestre. Esta es la materia de máquinas eléctricas con el ingeniero José Alfredo Sendejas Tepichín. En este video voy a presentar mi experimento número 2, que lleva como nombre espectro magnético de un conductor. En este video podremos conocer la ley de la mano derecha y las direcciones que lleva un campo magnético cuando se induce una corriente y un voltaje. Acompáñame a conocer más en este video. Y los materiales para este tercer experimento van a ser un conductor, que en mi caso va a ser una pequeña varilla de hierro. Además, voy a emplear una hoja blanca y mi batería de 5 volts a 2.5 amperes. Además de mis respectivos caimanes y, lo más importante, 2 brújulas. Acompáñame. Bueno, ahora voy a explicar el experimento número 2, que utiliza un conductor. El campo magnético producido por un conductor recto es B igual a μ por la intensidad sobre 2pi por R, donde B es la inducción magnética o densidad de flujo magnético. Esto está dado en teslas. μ es la permeabilidad del medio que rodea al conductor, se expresa en Tm/A, y es la intensidad de corriente que circula por el conductor. Su unidad en el sistema internacional es el ampere. D es la distancia perpendicular entre el conductor y el punto considerado. Se mide en metros. Ok, hay que tener muy en cuenta que cuando el medio que rodea el conductor es no magnético o aire, la permeabilidad se considera como si se tratara del vacío. Ahorita yo hago mi cálculo y me sale que utilizo esta de la permeabilidad, ya que estoy utilizando el aire y es correcto utilizarla. También que el sentido de las líneas del campo magnético verifica respecto al de la corriente, llamada regla de la mano derecha. Aquí también se ocupa la regla de la mano derecha, como podemos ver en la imagen superior derecha. Se pone como cualquier rosca, como la de un tornillo, que ilustra el dibujo. Esa regla tiene en cuenta que, como es lógico, si se interviene el sentido de la corriente eléctrica, también se invierte el sentido de la circulación del campo magnético. En caso de que cambiáramos los polos, o sea, ahora pusiéramos el negativo arriba y el positivo abajo, se invertiría la regla de la mano derecha y podríamos calcular por dónde sale el flujo. En cuanto al valor de la inducción magnética del campo creado por una corriente rectilínea, viene dada por esta fórmula, por la de B, por la que ya vimos. Voy a enseñar mi ejercicio. Yo lo resolví así con las fórmulas y todo eso. Aquí está mi ejercicio. El campo de la inducción, aquí calculo el valor de la inducción magnética del campo. Ok, aquí tengo B, mi μ 0 lo tomo como en el aire, o sea en el vacío. La intensidad utilizo 2.5 amperes. Mi R es 2 milímetros sobre 2, es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros. Ok, sustituyo en la fórmula y me sale que el valor de la inducción magnética del campo es 4.93 por 10 a la menos 4 teslas.
Cuando la corriente eléctrica continua y directa atraviesa el conductor rectilíneo con un carbón horizontalmente rígido, se utiliza la regla de Ampère. En pocas palabras, estamos utilizando la regla de Ampère. Señala que el sentido de las líneas de fuerza, pero también podemos aplicar la regla de la mano derecha, como la dirección del campo magnético, depende del sentido de la corriente. Cuando la corriente circula a través, las líneas de la fuerza del campo magnético se asemejan a un imán de forma de barra. Faraday dice que las corrientes inducidas son aquellas producidas cuando se mueve un conductor en sentido transversal a las líneas de flujo de campo magnético. Aquí no me voy a meter mucho con Faraday, pero se utiliza la ley de Ampère y calculé el valor de la inducción magnética del campo creado. Eso es todo, voy a pasar a mostrar mi experimento. Y este es mi proyecto número 2. Aquí muestro que está conectado en el negativo por la parte de abajo. Y aquí se conecta a un folder. Y luego lo conecto aquí, atravieso el folder y ya está aquí arriba. Bueno, tengo brújulas. Tengo dos brújulas lejos de cualquier campo y me marcan la misma dirección, el norte hacia allá. Entonces, voy a conectar a la fuente. Voy a conectar estos caimanes a la fuente para que empiecen a suministrar energía. Voy a conectar, aquí tengo dos imanes y voy a conectar este caimán a la fuente para que suministren energía. Este es el campo magnético creado por un conductor rectilíneo. Una vez establecido que las corrientes eléctricas producen campos magnéticos, interesó establecer expresiones optativas que permitan calcular el campo creado. Indica que el campo magnético producido por una corriente rectilínea es perpendicular a dicha corriente. Además, el magnetismo normal muestra que las líneas de fuerza son cerradas en todas las experiencias. Por lo tanto, teniendo en cuenta la geometría, es obvio plantear que las líneas de campo deben ser circunferencias contenidas en planos perpendiculares. Se va a utilizar la regla de la mano derecha y lo que va a significar el movimiento es el campo magnético, y lo que va a significar el pulgar va a ser la intensidad, en este caso, la corriente. Se considera también que el sentido de las líneas de campo magnético verifica respecto de la corriente la llamada regla de la mano derecha o de cualquier rosca. Obviamente, si aquí metemos corriente negativa, invertimos estos, la mano derecha se invierte y sería hacia el lado contrario. Hay algunas fórmulas para calcular. Se calcula con la normal de B y es B igual a B igual a mu por intensidad entre 2pi por D, donde B es la inducción magnética, mu es la permeabilidad del medio que lo rodea y es la intensidad de la corriente, y D, distancia perpendicular entre el conector y el punto considerado, se mide en metros. Entre el conector y el punto considerado, y se mide en metros. De acuerdo con la
ecuación anterior se deduce que la intensidad de la corriente es directamente proporcional a la densidad de flujo y a la densidad perpendicular del conductor, respectivamente proporcional a la densidad del flujo. Ya que tenemos esto, también debemos de saber que una corriente eléctrica, que es la que ahorita le vamos a meter, crea a su alrededor un campo magnético al observar que alguna aguja imantada colocada cerca de un conductor rectilíneo se desvía de su posición. Equilibrio norte-sur cuando el conductor circula una corriente. Ello se debe a que esta última genera un campo magnético que interactúa con la aguja. Va a crear su propio campo magnético. Entonces, aquí ya tenemos las brújulas. Están señalando hacia allá. Ok, hacia este postecito morado. Entonces, las ponemos cerca de aquí y nos deben de decir el flujo. Esta todavía no se acerca lo suficiente para decirnos el flujo. Entonces, esta todavía es la correcta. Pero conforme la vayamos acercando, se va a ir desviando hacia la dirección del flujo del campo magnético. Entonces, la intensidad sale por aquí arriba y el campo magnético tiene una dirección hacia la izquierda, hacia allá. Y aquí la podemos observar porque esta se inclina hacia acá y esta hacia acá, tratando de hacer un círculo. Si tuviera las 4 brújulas, podríamos ver que forman un círculo casi perfecto. Obviamente quitándola de aquí, vuelve a marcar la posición global, la normal. Pero cuando la volvemos a acercar, inmediatamente cambia su posición. Esto es gracias al campo magnético que está generando la corriente, le está generando un campo magnético aquí. Y se llaman campos magnéticos producidos por corrientes. El campo magnético producido puede analizarse para su estudio como si se tratara del campo por un imán. El campo magnético producido por un conductor recto, que es se toma en base con la regla de la mano derecha, como ya lo había mencionado. El pulgar es extendido sobre el conductor para poder tener bien los datos. Y los 4 dedos restantes indican el sentido del campo magnético, que eso ya lo expliqué, que en este caso, luego nos dimos cuenta que el campo magnético está hacia allá, ya que las brújulas señalan que el campo magnético va así. Porque inmediatamente cuando las alejo de aquí, vuelven a otra posición. Pero cuando las pongo aquí, se acoplan al campo magnético de este conductor recto. Entonces quedamos que el campo magnético lo indica este movimiento y la intensidad la indica mi dedo pulgar. Y bueno, espero que les haya agradado este video, hayan aprendido algo nuevo y eso es todo. Hasta la próxima.